Varios lectores me han escrito con algunas, digamos, en el último tiempo he venido recopilando varios correos electrónicos, me han escrito sobre distintos abusos que ellos ven o notan en parroquias o misas a las que han asistido y hacen alguna pregunta sobre qué cosa es apropiado y no es apropiado. Obviamente cada uno de ellos me hace una lista de horrores que ha visto en la celebración de la litúrgica en algunas misas o en algunos lugares. Y obviamente lo que tengo que decir es que en otras ocasiones ya he comentado el tema, en otros puntos de vista he comentado el tema de cómo debe ser la participación de los fieles en la liturgia, especialmente en la celebración eucarística, y cómo debe ser la conducta de los sacerdotes en la celebración eucarística, los dos componentes del pueblo de Dios, y obviamente el sacerdote presidiendo el pueblo de Dios como otro Cristo, como aquel que precisamente a través de quien nos viene la gracia de los sacramentos. Miren, la lista de horrores, hermanas y hermanos, que se cometen en la celebración de la Eucaristía es infinita, literalmente infinita, porque la capacidad del hombre para cometer, para ser ingenioso para las burradas es ilimitada. Es una capacidad ilimitada. Cuando alguien cree que las burradas de los seres humanos se han acabado, alguien va a inventar una nueva inmediatamente. Y eso pasa también, lamentablemente, en el campo de la liturgia. Lo importante es señalar dos cosas. Muchas de las preguntas que hace un fiel son preguntas que honestamente el fiel debería estar en capacidad de responderse. ¿Y por qué no está en capacidad de responderse? Porque estos fieles no han leído el catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran error habitual en los fieles católicos. No conocemos nuestra fe porque no conocemos el catecismo de la Iglesia Católica. Hermanas y hermanos, la celebración litúrgica, como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir en este punto de vista, está regulada por documentos específicos. ¿Cómo se celebra una misa? ¿Cómo se tiene una iglesia donde se celebra la misa? ¿Cómo se adorna? ¿Cómo se coloca el altar? ¿Cómo se colocan las bancas? Etcétera, etcétera. En general, las cosas fundamentales están normadas por un documento que se llama el Ordinario General de la Liturgia, y específicamente la celebración de la Eucaristía está normada por lo que se llama el Ordinario del Misal Romano, que tiene las distintas fórmulas para las misas que pueden utilizar un sacerdote, las fórmulas que hay que utilizar en las solemnidades, las formas que hay que utilizar en ocasiones especiales, las distintas fórmulas con las que se puede variar, con las que un sacerdote puede variar la celebración de la Eucaristía. Pero todas ellas precisamente también establecen cuáles son las normas de las cosas que no se pueden cambiar. Ahora, yo estoy pidiendo que un católico, que una católica promedio conozca el Ordinario General del Misal Romano o el Ordinario General de la Liturgia. No. Yo sé que son documentos que corresponden específicamente a los sacerdotes, son documentos que no están a disposición de los fieles en el sentido que no están publicados en internet, por ejemplo, sino que se venden en libros muy, muy gruesos, porque son libros muy grandes y además con una letra muy grande para que el sacerdote pueda leer bien. Han visto ustedes los misales, suelen ser libros muy grandes, justamente porque tienen una letra muy grande para que los sacerdotes puedan leer bien y no se interrumpan en la misa, ¿no? Pero cuando un amigo pregunta, justamente un lector de Así Prensa pregunta, ¿cuál es la posición de la Iglesia con respecto de los siguientes temas? Y menciona uno de los que menciona, ¿no? Dice, ¿qué pasa con los lectores que suben al lambón en bermudas, sandalias, escotes? Ya ni digo cómo leen, que muchas veces no ha tenido ni tiempo de preparar. Bueno, ¿qué cosa cree este amigo que dice la Iglesia? ¿Qué cosa cree que dice la Iglesia? ¿Que siga la juerga? No, pues, obviamente. Pero el Ordinario General del Misal Romano dice que los lectores no suban con chanclas ni suban con bermudas de colores. No, pues. ¿Por qué? Porque junto con el Ordinario General de la Liturgia y el Ordinario del Misal Romano está el Catecismo de la Iglesia Católica, que cualquier católico que lo lee va a entender cómo se debe celebrar la misa y se va a dar cuenta que en la misa tienen que coincidir
las normas, el sentido común y la tradición. ¿Hay una norma que prohíba que los fieles vayan desnudos a la iglesia? No, pero sería una locura. Entonces la iglesia está contando con el sentido común de los fieles. Y parte de ese sentido común está en que un fiel no puede subir pues en chanclas mal vestido, no puede subir. Y si hay una persona que no tiene el criterio suficiente para saber que tiene que estar moderadamente bien vestida, entonces obviamente esa persona no está capacitada para leer. Y si la persona no sabe leer bien, entonces esa persona no debería ser lector. El lector, ser lector o lectora, no es un derecho. No es un derecho. Si yo no estoy capacitado para leer bien, entonces no tengo por qué leer. Porque como explicaba Pío XII, el lector en la misa es la última cadena, el último eslabón en la cadena divina que ha hecho Dios desde su revelación, ¿no? Revela el evangelio a los evangelistas lo escriben, ilumina a los traductores, a los copistas en distinto grado para que sean capaces de transmitir el evangelio y la Sagrada Escritura, para que llegue finalmente a los fieles y ésta sea leída, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde los fieles, ¿no? Entonces, el último eslabón en esa cadena divina es el lector. Si el lector no lee bien y no está vestido apropiadamente, no debe leer. ¿A quién se le ocurre que la iglesia necesita una norma que pegue en la pared? Oye, mal vestido, no vengas a leer. No, es el sentido común del sacerdote, el sentido común de los fieles que ayudan al sacerdote en la preparación de la liturgia, ¿no? También sabríamos, por ejemplo, que al fiel no le corresponde tomar la Eucaristía. El fiel recibe la Eucaristía y en consecuencia una de las prácticas que comenta uno de nuestros lectores, que consiste en que los fieles, un sacerdote ponga una patena llena de hostias para que la gente se pare y tome la comunión del altar, es algo que está prohibido.